Hola, bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio de Me Dicen Chili. Estos videos en formato podcast que se me ocurrió hacer y que la verdad es un formato que me gusta bastante porque aquí con mis notas puedo abordar una idea, compartir un tema con mucha mayor profundidad que si no tuviera esta estructura de base. Primero que todo, feliz Navidad, 25 de diciembre, lindo momento para compartir con seres queridos, con familiares, con amigos, con tu pareja, así que de verdad espero que lo hayas disfrutado mucho. Pero ya pasando al tema del video, el tema que voy a abordar hoy tiene que ver con el propósito, y lo voy a abordar a partir del libro El Camino del Hombre Superior de David Deida. Es un libro que me parece muy interesante, que recomiendo, que lo leí una vez, remarqué las cosas que me interesan y que he vuelto a revisar esas cosas que me interesan como 3 veces creo, porque hay ideas que de verdad me resuenan mucho y que me parecen importantes tenerlas en cuenta. Una de ellas es el tema del propósito. Voy a abordar el propósito principalmente ligado a los hombres. ¿Por qué? Porque siento que la idea de propósito, esta idea de tener objetivos, metas, de querer dejar un legado, de contribuir a una causa, como que resuene incluso más allá de nuestra muerte, resuena mucho más con hombres que con mujeres. Y sí, podré estar equivocado, porque van a haber mujeres que de verdad estén muy orientadas al logro de metas, de objetivos, o a esta idea de tener algo superior por lo cual luchar, pero al menos como yo lo veo es algo que resuena mucho más con hombres que con mujeres. Y como digo, podré estar equivocado, pero es la manera en que yo veo las cosas, y aparte soy hombre, así que lo voy a estar abordando desde mi perspectiva. Y como digo, muy ligado a lo que dice el autor en su libro. Que de hecho tengo aquí 3 citas breves que quiero compartir, y a la medida que vaya leyendo esas citas, compartir qué es lo que pienso, cuáles son los puntos principales que me hicieron pensar esa cita que leí. Voy a partir de inmediato con la primera, que dice así: para mantenerte abierto a una visión de tu propósito profundo, no llenes tu tiempo de distracciones. No veas la televisión y ni juegues en el ordenador. No salgas a beber cerveza con tus amigos cada noche, ni empieces a salir con un montón de mujeres. Simplemente espera. Es posible que quieras irte de retiro a algún lugar remoto y estar solo. Decías lo que decías, mantente conscientemente abierto y disponible a recibir una visión de lo que después ha de venir. La visión vendrá. Quiero partir aquí comentando que siento que es totalmente normal que nos sintamos perdidos por momentos en nuestra vida. Todas las personas, hombres y mujeres, nos vamos a sentir perdidos. Van a haber momentos en que no sabemos qué hacer con nuestra vida, qué decisión tomar, qué camino elegir. Y es una sensación, puede ser muy incómoda, sobre todo si es una sensación que perdura en el tiempo, como si nos cabeceamos y no logramos encontrar un camino para nuestra vida, no le damos un rumbo. Siento que aparte de ser algo incómodo, es algo un poco peligroso. Y aquí ya lo voy a ligar más al tema de los hombres, porque los hombres tendemos a tapar estos vacíos, como esa sensación incómoda de falta de propósito, con cosas que no autodestruyen, como podría ser el alcohol, algún otro vicio como ya algún tipo de sustancia más fuerte, el cigarro. También está el tema de la lujuria, donde aquí entraría el tema del no por y todo lo que está asociado a él, como estas plataformas que han surgido últimamente, donde se paga para ver a una persona, por ejemplo, o tener un contacto más cercano con esa persona, creyendo que existe una conexión profunda. Creo que los hombres son mucho más propensos a caer en eso que una mujer. Y algo que de verdad encuentro gravísimo, porque aparte de destruir la salud con ese tipo de hábitos, pasa que se puede arruinar la vida por completo. Por ejemplo, cayendo en vicios, cayendo en cosas que no nos suman para nada, destruimos nuestra salud, destruimos nuestras finanzas y quizás no somos conscientes de en qué grado esas micro decisiones, micro hábitos que podemos tener pueden destruirnos completamente como personas, haciéndonos llegar a una situación que nunca hubiésemos imaginado. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en personas que han tenido cosas que no nacieron en una mala cuna, como se dice, como que tenían las facilidades para lograr cosas en la vida quizás, pero que lo desperdiciaron precisamente por eso, por vicios o porque su vida iba perfecto, pero hubo una situación que rompió con el propósito que tenían en su vida y esa falta de propósito hizo caer en hábitos destructivos, como podría ser el alcohol o consumo de sustancias. Me parece que es un tema importantísimo a ser tratado en estos días, porque como digo, en estos tiempos siento que es más fácil que nunca perder el propósito, o no solamente perderlo, sino que también encontrarlo, porque hay que pensar que tenemos un montón de distracciones.
Ya antes era la televisión solamente, pero ahora resulta que tenemos redes sociales donde podemos acceder todo el día si queremos. Y estamos consumiendo contenido vacío, contenido basura, que aparte de quemarnos el cerebro, que ya después no vamos a poder ni concentrarnos en algo tranquilamente, no nos dan nada. O sea, son cosas que a los 5 minutos ya vamos a haber olvidado, pero que en el momento nos generan esa dopamina barata, esa sensación de bienestar momentáneo, que una vez que nos dejamos de exponer esos estímulos, nos vamos a dar cuenta que en el fondo tenemos una profunda carencia de propósito. Y como ya dije, esa carencia de propósito puede ser muy autodestructiva, sobre todo en la vida de los hombres. Es así como que vamos nuestro tiempo en actividades vacías o nos juntamos con amigos que en realidad no son tan amigos y que más que nada nos inculcan malos hábitos o malos comportamientos. Por ejemplo, esto de masificar o normalizar la idea de la infidelidad, para mí también es algo que nace muy de esta falta de propósito. Porque cuando tú has perdido propósito a las cosas, puede que tenga una pareja leal, una buena persona a tu lado, una buena mujer, y aún así decides ser infiel. ¿Por qué? Por esta falta de propósito que tienes y que busca llenar esos vacíos con cosas externas. Y los hombres tienen ese instinto de lujuria, llamémosle, mucho más instalado que la mujer, o al menos así yo lo veo. Es mucho más fácil para los hombres caer en ese tipo de conductas, por ejemplo, de infidelidades. Y después resulta que te puedes dar cuenta que perdiste una buena persona por un acto del momento, que está basado en esa falta de sentido que tienes en el fondo. Y ojo, aquí yo soy muy consciente que a día de hoy es muy difícil encontrar una mujer que realmente valga la pena para algo a largo plazo, para proyectar una vida entera a su lado. Siento que es más difícil que nunca, también por esto mismo que estoy conversando de las redes sociales, de lo banal que se ve la vida hoy en día, donde personas con pareja, por ejemplo, en redes sociales siguen buscando la validación de otras personas del sexo opuesto, o del sexo que le interese en realidad, porque da lo mismo si te gustan hombres, si te gustan mujeres, al final eso da lo mismo. El tema es que si tienes esta falta de sentido, si has caído en la banalidad que se ve sobre todo en estos tiempos, es muy probable que aún teniendo una buena persona a tu lado, busques la atención o la validación de otras personas que podrían resultar potenciales parejas, entre comillas. Y eso es algo que al final termina dañando la relación y carece, por ejemplo, del sentido que tenía la familia anteriormente. Si nos vamos a la antigüedad, la familia es una institución importantísima que ya le daba de por sí un cierto propósito a la vida de las personas. Y hoy vemos que está muy masificada la idea de no querer tener hijos o no querer formar una familia, que al final es una decisión personal, con eso no me meto, pero hay que entender que esto tiene consecuencias también. Por ejemplo, esas ideas, más allá de cómo habrán sido metidas en la mente de las personas, que yo soy de pensar que también hay como alguien que le interesa fomentar ese tipo de ideas, pero también puede ser simplemente por el avance de los tiempos, como que se dio de forma orgánica. No lo creo tan así, para mí hay algo detrás como que le interesa que a nosotros, valga la redundancia, no nos interese tanto tener familia o formar vínculos que le den propósito a nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona sin propósito es mucho más fácil manipular y mucho más fácil comprar con dopamina o entretenciones baratas, que se sientan bien en el momento pero que no le den nada de profundidad a la vida. Y como sugerencia o para mí la forma en que uno tiene de frenar esto, de verdad, detenerse a pensar en estos temas y buscar algún propósito mayor para nuestra vida, es tener espacio de soledad y reflexión. Que la misma dinámica de redes sociales o del uso compulsivo del teléfono nos dificulta un poco esto. Porque si estamos todo el día ahí metidos o pendientes del teléfono, tener espacio de soledad y de reflexión va a ser muy difícil, porque al mínimo de aburrimiento pescamos el celular y buscamos entretención barata. Entonces ahí quemamos toda posibilidad de poder pensar en algo más allá de lo del momento y de darle una dirección que tenga sentido para nosotros. Primero de conocernos para ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención y luego en base a ese poderle dar una dirección a nuestra vida. Siento que son cosas que se dificultan mucho si estamos tan metidos en esa dinámica de la inmediatez. Pasando ya a la segunda cita del libro que me gustaría comentar, dice así:
Eres plenamente responsable de acabar con tu pereza, adicciones y falta de claridad. No tienes nada que esperar y no puedes culpar a nadie. Aquí tenemos que tener claro que hay cosas que no dependen de uno, pero debemos buscar todas las cosas que de una u otra forma sí podemos controlar, aunque sea en parte. Porque como dicen los estoicos, hay que saber diferenciar aquellas cosas que no podemos controlar de las que sí y enfocarnos solamente en las que sí podemos controlar. Porque lo que se escapa de nuestro control, al final si ponemos nuestro foco ahí, nuestra energía en tratar de cambiar eso, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo solamente y no, nos va a traer insatisfacción a nivel mental, ya que nos genera esa sensación de impotencia de que no podemos modificar nuestra realidad. Pero lo que pasa es que hay cosas que sí son responsabilidad de nosotros y que está en nuestra mano cambiar o no. Y ahí es donde debemos poner nuestro foco y responsabilizarnos totalmente de eso. Porque precisamente en esas cosas que tenemos control va a estar nuestra vida. O sea, responsabilizándonos de esas pocas cosas en las que tenemos control, vamos a llevar nuestra vida en una dirección u otra. En una dirección con sentido o en una dirección de autodestrucción, donde no vamos a hacer nada que vivir el día a día y aparte no vamos a estar sumando a ninguna causa que nos mueva. O sea, para mí el tema de encontrar un propósito es una responsabilidad personal y que si bien siento que poniéndose la presión de encontrarlo es más difícil que dejando que aparezca simplemente a través de espacios de soledad y de reflexión, el tener en mente que es nuestra responsabilidad es algo que no debemos perder de vista. No debemos dejar que vengan otras personas a instalarnos el propósito de nuestra mente o a destruir el propósito por completo, haciéndonos unas personas totalmente líquidas, como diría Sigmund Bauman, que están a la orden de lo que acontezca en el día a día y que no tienen ninguna dirección clara. Aquí tengo la tercera y última cita que quiero compartir que dice: un hombre redescubre y afina su propósito en soledad, en situaciones que suponen un desafío y en compañía de otros hombres que no acepten su superficialidad y su falsedad. Y aquí esto me hizo pensar en la importancia de tener buenos amigos, pero de que sean de verdad buenos amigos. Para mí, ¿qué es un buen amigo? Que es capaz de decirnos las cosas de frente, incluso cuando son cosas malas, las cosas negativas sobre todo. Para mí ahí es donde se ve de verdad una buena amistad. Cuando una persona es capaz de refregarte en la cara lo que esa persona cree que está haciendo mal, de decirte, oye, aquí bájale un poco, o sea, tú no eres así, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás haciendo eso que haces? Que te cuestiona, que de verdad te hace pensar en por qué haces las cosas. Eso para mí es una buena amistad. De verdad, yo tengo dos amigos así en la vida y para mí es invaluable tener ese tipo de personas en el día a día. De saber que si me meto en cosas que no van alineadas a mí o que no me llevan a ninguna parte, que me autodestruyen, estas personas me van a decir, oye, para un poco, o sea, ¿qué estás haciendo? Y quizá en el momento se siente como un ataque, pero después tú lo piensas y dices, chuta, sí, pues tienen toda la razón. De verdad, estas son las personas que me quieren, no esas que me dicen que sí a todo y que me incentivan malos hábitos. Por eso, de verdad, es importantísimo tener ese tipo de amistades, valorarlas, nutrir esas relaciones y no darlas por sentado. Para mí son contadas con las manos las personas que uno va a conocer así en su vida, por lo tanto hay que valorarla inmensamente. De verdad, si escuchan algunos de mis dos amigos que considero de esta forma, ellos saben quiénes son, de seguro que lo tienen clarísimo. Así que si lo escuchan, de verdad, gracias por estar en mi vida. Porque amistades así son las que suman mucho en nuestra vida. O sea que te digan las cosas de frente y uno tener la capacidad de escuchar esas críticas con madurez. Porque también aquí hay que ser adulto para las cosas. O sea, si nos dicen algo que estamos haciendo mal, debemos tener la capacidad, la madurez de escucharlo. Ya luego nosotros vamos a tener la posibilidad de decir, oye, sí está en lo cierto, la estoy embarrando. O quizás nosotros tenemos una razón muy específica para hacer lo que estamos haciendo, que esté orientado a un propósito superior. Así que ahí va a depender de cada persona. Pero lo importante es saber escuchar a esas personas que nos conocen mejor que la gran mayoría de las personas que conocemos. Escuchar a estas personas es importantísimo. Y tener ese tipo de amistades, como digo, es algo invaluable en la vida. Ya para ir concluyendo este video,
quiero de verdad invitar a pensar en esto del propósito. Como digo, en estos tiempos es más difícil que nunca para mí encontrar ese propósito y mantenerlo sobre todo. Porque es muy fácil caer en la dinámica de la inmediatez, en el ritmo desenfrenado de la vida, en terminar dejándonos llevar por lo que se va presentando y no necesariamente por lo que nosotros tenemos en mente o por lo que nos gustaría dejar como legado. Para mí pensar en esto, en una visión de nuestra vida, en quién nos gustaría ser como hombres o como personas en general, porque aquí ya entra, cualquier persona debería tener en su mente un propósito, algo por lo cual luchar. Como digo, para mí la idea esta resuena mucho más con hombres que con mujeres, pero que una mujer que tenga un propósito, tenga meta, es algo totalmente válido y para mí es totalmente deseable también. Que puedan tener algo a lo cual apuntar. Que podamos tener todos en mente cómo nos gustaría que sea nuestra vida, cómo nos gustaría ser recordados después de nuestra muerte, qué legado nos gustaría dejar. Por ejemplo, para mí, una pregunta que me orienta mucho, aunque no tenga hijos, es la siguiente. Es, ¿cómo me gustaría que me vea mi hijo? ¿O cómo podría ser yo un padre ejemplar el día de mañana? Cuando uno se hace este tipo de preguntas, uno empieza a pensar en cosas mucho más profundas y con mayor significado que lo que se acostumbra en el día a día. Y ese tipo de preguntas, ese tipo de reflexión, para mí ayuda muchísimo para encontrar una dirección. Y teniendo esa dirección va a ser mucho más difícil que caigamos en cosas autodestructivas o en esa sensación de falta de sentido. Que esa sensación de falta de sentido, como partí comentando en el video, creo, ya a esta altura, es la que nos hace caer en hábitos autodestructivos o en rellenar ese vacío, esa falta de propósito, con cosas que no nos suman para nada y que en el fondo nos pueden terminar destruyendo como personas. Para mí, el propósito en la vida es algo importantísimo. No me gustaría vivir una vida sin propósito. Lo veo como algo inconcebible. O sea, si tengo la oportunidad de tener esta vida, ¿por qué no hacer algo valioso? Algo que considere realmente valioso con la vida en el tiempo que tengo la oportunidad de vivir. Pero para eso primero hay que cuestionarse, reflexionar, asumir que debemos encontrarle un propósito a nuestra vida y luego ser capaces de dar el espacio para que ese propósito surja. Así que nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te haya hecho pensar. Si hay algo que no te parece, puedo dejarlo en los comentarios. Ahí yo estaré contento de poder leerlo, aunque sea algo que refute algo que digo, porque puede ser algo que me haga pensar y siempre pensar en diferentes perspectivas. Para mí hace que salga algo positivo. Podemos salir reforzando nuestra propia postura o podemos salir dándole matices o pensando totalmente distinto. Eso es algo que me parece fantástico. Así que bueno, nos vemos en una próxima, si la vida lo permite.